Buenos días, hermanos. Pues el día de hoy me tocó dar la predicación. Ya saben que nuestro hermano pastor está de vacaciones y nos encomendó a algunos hermanos y a un servidor estar a cargo de las predicaciones. Y bien, hermanos, pues ya leíamos el pasaje de Lucas 14, el versículo 34 y 35. Sobre estos pasajes estaremos meditando en esta mañana. La predicación yo la titulé La vida estéril y la vida fructífera. Vamos a hacer una comparación en estos dos aspectos de las descripciones que acabo de dar, ¿verdad? Y bien, hermanos, les vuelvo a leer el versículo, el pasaje. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor al último hace hincapié, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a esto a explicar, hermanos. El hombre fue creado con un propósito, para tener una relación con Dios, para tener una comunión con Él. Desafortunadamente, hermanos, el hombre, por el pecado, ha interrumpido esa relación, ha interrumpido esa comunión con el Señor. Y actualmente lo vemos el mundo desinteresado por las cosas de Dios, desinteresados por tener una relación con Él. Y esto es lo que estaremos meditando, hermanos, a crear conciencia sobre estas cosas que están pasando y que a lo largo de la historia han pasado. Pero vamos a meditar en ello y vamos a hablar acerca de una vida estéril. Y no me refiero, hermanos, a una vida estéril en cuestión a el no poder tener hijos, sino a la vida espiritual. Porque el Señor les hacía hincapié a los discípulos en la vida espiritual, ya que el Señor les dejó muy en claro. Dice: la carne para nada aprovecha, mis palabras son espíritu y son vida. Y es lo que vamos a tratar en esta mañana. Buena es la sal, dice el Señor, pero dice aquí: mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Me llama la atención esta palabra insípida. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el significado de esta palabra insípida? Sin sabor, ¿verdad? Entonces dice, si la sal no tiene sabor, de nada sirve. El Señor, en otro de los pasajes correlacionados a dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y luego dice, si la sal pierde su sabor, es decir, si nosotros perdemos el objetivo por el cual estuvimos puestos aquí, no aprovecharemos la vida que Dios nos dio para hacer su voluntad. Entonces, vamos a ver el enfoque en la vida estéril desde el punto de vista de los no creyentes y desde el punto de vista de los creyentes, ¿verdad? La vida estéril, hermanos, cuando una persona no tiene un propósito, cuando una persona va caminando sin ningún rumbo, sin ninguna meta, sin ningún objetivo, y sobre todo, hermanos, sin Dios, que es lo más común que a veces vemos en la sociedad. La sociedad va caminando sin Dios. Esta es una vida estéril, hermanos, porque no tiene propósito, no tiene razón de ser. Van caminando por un rumbo sin conocer el fin de sus vidas, qué van a llevar, qué van a lograr. No tienen el conocimiento de esto. Entonces podemos decir que una vida estéril, nosotros que ya conocemos, es aquella vida sin Dios, porque sabemos que Dios lo llena todo, a pesar de que nosotros a veces nos encontremos en diferentes circunstancias. Para nosotros Dios lo llena todo, pero para las personas que no conocen a Dios, el que se amparan en sus propias fuerzas, en sus pensamientos, todavía es más complicado. Entonces, vamos a ver, hermanos, un ejemplo que se encuentra, si me quieren ayudar a leerlo, está en Lucas 12,
y está de los versículos del 13 al 20. Así se basa la vida estéril en la sociedad, hermanos. La vida estéril en la sociedad que no conocen a Dios, que andan sin Dios y que no tienen un rumbo fijo por el cual establecer una meta y un propósito por el cual cumplir. Vamos a darle lectura, me gustaría que me ayudaran a leerlo todos. Y dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que te hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hermanos, aquí vemos claro un ejemplo de una vida estéril. Vemos pues que a pesar de que el hombre tenía muchos bienes, estaba pensando nada más en eso. ¿Cuál era el pensamiento de él? Él era acumular bienes y hacer su riqueza más grande. Una vez que tuvo mucho, entonces dijo, alma, regocíjate porque tienes para comer y para beber por muchos años. Pero después dice el Señor, hombre, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Vemos pues la vida enfocada de la sociedad, hermanos, de la mayoría de la sociedad es una vida estéril. ¿Por qué? Porque puede ser rica en este mundo materialmente hablando, pero para con Dios está vacía. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad de esta persona? Se esforzó mucho por tener, dedicó tiempo, dedicó esfuerzo. Aquí nomás nos lo relata en una forma breve, pero tuvieron que haber transcurrido muchos años para que este hombre lograra todo lo que tenía. Porque fíjense, el Señor en uno de los pasajes menciona, le dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es cierto, hermanos. Entonces, vemos pues que una parte de lo que vemos aquí es que la gente está enfocada en otras cosas. Le da prioridad a otras cosas en vez de a Dios. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque no queremos un compromiso con el Señor. La sociedad no quiere un compromiso con Dios. Prefiere las cosas fáciles, prefiere las cosas del mundo, invertir su tiempo, según ellos, en algo que va a valer la pena. Y eso, hermanos, el resultado de la vida, pues es una vida nula. Al final de cuentas, cuando lleguen ante el juicio, ante el Señor, va a ser castigo de muerte su condena. Y eso, hermanos, ya no se puede evitar. Una vez muriendo la persona, pues es muy complicado que la persona llegue a salvarse, porque la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que en vida es la salvación y que la salvación es personal. Pero podemos ver esto en el ámbito de los no creyentes, hermanos. Una vida estéril es aquella que no tiene un propósito, razón de ser. Y se preguntarán, muchas veces se han preguntado, yo he platicado con personas las cuales me dicen, es que yo no sé cuál es mi función aquí, ¿para qué nací?
Y la Biblia, hermanos, tiene todas estas respuestas. Sin embargo, no quieren conocer la verdad. No quieren entender el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces, hermanos, podemos ver que el tiempo lo enfocan en otras cosas. Lo enfocan en materialismo, en diversión, que es lo más común, y en prepararse para otras cosas que realmente van a sacar un beneficio. Pero, hermanos, aquí viene una pregunta muy importante. Nosotros, los creyentes, ¿nos estaremos pareciendo a este tipo de personas? Porque nosotros ya conocemos de la palabra y aún sin embargo podemos decir, ¿cuáles son nuestros frutos en la vida cristiana? Yo sé que cada uno de ustedes trabaja en lo particular, pero esa pregunta va enfocada en eso. Nosotros conocemos el Evangelio y conocemos el propósito en nuestra vida, pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Es estéril o verdaderamente es fructífera? Es una pregunta que analizaremos, hermanos, porque hoy en día el mundo trabaja sutilmente, que prácticamente nos desvía en otras cosas, que en lo que verdaderamente vale la pena. Lo que vale la pena es entregarle la vida a Dios, es estudiar su palabra y sobre todo, hermanos, llevarla a la práctica. Entonces, voy a invitar a que me ayuden a leer 1 Corintios 3:15. Primera a los Corintios, capítulo 3, el versículo 15, hermanos, lo vamos a leer, porque vamos a ver lo que dice este versículo, que se relaciona, hermanos, a aquella persona que no tiene una vida fructífera, que tiene una vida estéril, aún siendo creyente. Dice el versículo 15, todos por favor, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este versículo, hermanos, vemos que la salvación no se pierde, la salvación es un regalo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo quiere llegar usted delante de la presencia del Señor? ¿Vacío? ¿Sin presentarle nada? Eso, hermanos, tenemos que pensarlo muy bien. Si queremos nosotros llevar una vida fructífera, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Vemos pues aquí, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así de panzazo. Y han de decir, no, pues yo con que ya sea salvo, pues ya con eso. Pero acordémonos de una cosa, hermanos, que cuando el Señor nos llame, estaremos con Él para siempre. ¿Y cómo queremos que Él nos juzgue? Pues queremos cada uno de nosotros premios, galardones, todo eso, hermanos. Entonces, necesitamos pensar en ese aspecto, hermanos, sobre esa situación. Dice, volviendo al pasaje, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces, hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. El Señor lo dejó bien en claro. Y es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestros pensamientos y llevarlos a Cristo. Tenemos que sacrificar el yo para poder lograr nosotros ser la sal de la tierra. Y tenemos 4 aspectos que vamos a analizar, hermanos, para que nosotros podamos ser la sal de la tierra. Y antes de analizar estos 4 aspectos, hermanos, ¿alguno de ustedes se sabe Efesios 2:10? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice Efesios 2:10, hermanos? Que dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo vamos a hacer la sal de la tierra, hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? En primer lugar, tenemos que conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el punto número 1 para tener una vida fructífera, una vida agradable delante de Dios.
Es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que conocer el propósito. Nosotros fuimos llamados, hermanos, de las tinieblas a una luz admirable. Y eso viene en que estamos analizando las lecciones de Pedro en todas estas semanas. Ahí viene que somos una nación santa, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar las virtudes de aquel. Así es. Entonces, ese es nuestro propósito. Pero tenemos que tener el interés, hermanos, para poder hacer esto. El interés por las almas perdidas. Entonces, dice en Primera de Juan, hermanos, yo si quieren déjenme leerlo. Primera de Juan 1:3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, porque también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros queremos ser la sal de la tierra y no ser una sal insípida, que no tiene sabor, que no tiene interés y que para nada sirve, porque si no tiene sabor no va a poder sazonar los alimentos. Pero si nosotros queremos ser esa sal, pues tenemos que conocer el propósito. Y uno del propósito es que tenemos que anunciar el Evangelio tal y como el Señor lo ordenó. Tenemos que ser obedientes, dice el apóstol Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso anunciamos. ¿Qué Dios ha hecho en su vida, hermanos? ¿Usted anuncia lo que Dios a diario hace en su vida? Eso es lo que tenemos que dar nosotros, el testimonio, hermanos. El testimonio de lo que Dios hace en mi vida a diario. El endemoniado gadareno quería seguir al Señor. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Nosotros a diario, hermanos, tenemos gratitudes. El Señor siempre hace maravillas en nuestra vida. Aunque usted a lo mejor no lo note, siempre hace una maravilla el Señor en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de anunciar. Y debemos aprovechar, hermanos, porque el mundo, la sociedad vive en obscuridad rotunda. De verdad, ya se ha corrompido mucho todo el mundo, hermanos. Y vemos la promulgación de las nuevas leyes, el comportamiento de la sociedad. O sea, de veras el mundo está alrevesado y sin temor de Dios, que eso es lo más preocupante. ¿Y cuál es el propósito de la sal? Sazonar. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que llevar el mensaje. Lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, hermanos, tenemos que anunciarlo a las personas. Y sobre todo cuando las personas se encuentran en circunstancias difíciles, es cuando tenemos que aprovechar esos momentos. Entonces, hermanos, acuérdense, el propósito de la sal es ese, es sazonar, darle sabor, darle sentido a toda esta vida. Y si yo les hago una pregunta, ¿me la responderían con toda sinceridad? Bueno, no quiero saber, la verdad, no me la digan en público, pero ¿ustedes están alegres y conformes con su vida? ¿Son felices? Cada uno respóndase. Pero el Señor nos hace esta invitación, que tenemos que ser la sal de la tierra. Y si somos la sal de la tierra, pues tenemos que esforzarnos en hacer. Pero alguien se preguntará, hermanos, ¿por qué la sal? Digo, estamos enfocándonos a que la sal tiene el sabor para sazonar las cosas. Pero ¿alguien sabe ustedes de dónde viene la palabra salario? Si no, se los voy a explicar. La palabra salario proviene de eso mismo, hermanos, de la sal. La sal, hace muchísimos años, era tan valiosa, hermanos, como el oro, que se daba gramo por gramo. ¿Sí saben por qué era tan valiosa? Porque la sal sazonaba los alimentos.
En aquel tiempo no había refrigeradores, hermanos. La sal preservaba los alimentos. Entonces, la sal era muy valiosa en ese sentido. Tanto así que los hombres que trabajaban recibían el pago en sal. Por eso encontramos la palabra cuando pagan, pues, salario, pues, viene de ahí de la sal, porque la sal era muy valiosa. Se llegó a pensar, hermanos, que la sal, más bien no podían vivir sin sal, porque la sal preservaba las cosas y más aparte, cuando ya andaba perdiendo su textura y sus beneficios, la aventaban a la tierra para que, como abono, y fructificara más las plantas y los árboles. Entonces servía para muchas cosas, no se desperdiciaba. Entonces, hermanos, ese era el efecto de la sal hace muchísimos años. Imagínense el privilegio que tenemos, que el Señor nos llame, que nosotros somos la sal de la tierra. Pero dice, si la sal se vuelve insípida, de nada sirve. Entonces, ahí viene la pregunta de reflexión de nosotros, hermanos. ¿Nosotros somos sal insípida o somos la buena sal que el Señor quiere que seamos? Eso lo tenemos que pensar muy bien, hermanos. Entonces, para hacer esa sal, necesitamos conocer el propósito. Y ya lo sabemos. Usted y yo conocemos bien el propósito por el cual estamos aquí. Estamos aquí, hermanos, para tener una vida social, de que al terminar el culto ya salimos allá y nos saludamos y nos quedamos platicando. Pues no, ¿verdad? Aunque allá afuera nos saludamos, el propósito por el cual estamos aquí es para alabar a Dios, pero para conocer su voluntad. Entonces, decía el primer punto, que lo que hemos visto y oído, eso tenemos que hablar. ¿Qué ha conocido usted del Evangelio, hermano? Pues ha conocido el amor de Dios, uno de sus atributos, el cual usted también tiene. Usted y yo tenemos ese atributo, el amor. Pues ese amor nos va a hacer diferentes para poder ser sal y predicar las virtudes que Dios tiene, para que la gente lo conozca y el mundo deje de ser lo que actualmente es, un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de maldad, de pecado. Punto número 2, hermanos. En el principio les decía que la vida estéril es una vida sin propósito y una vida, como vimos el ejemplo del rico insensato, que se enfocaba en hacer más bienes materiales. Pero dice el Señor que la riqueza del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, sino que tiene que ser rico para con Dios. Entonces, hermanos, una de las cosas por las cuales a los hijos de Dios también nos involucra es la corrupción. ¿Conocen la corrupción? ¿No? Yo no sé qué es eso, hermano. ¿Ustedes sí? Pues lo vemos en todos lados, ¿verdad? Entonces, el punto número 2, hermanos, es huir de la corrupción. Y para ello les voy a leer el siguiente pasaje, porque también nos invita a huir de la corrupción. Dice aquí: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Muchas de las ocasiones en la clase de adultos mencionamos este ejemplo. Si yo me paso un alto y el tránsito me ve y ya me para y me multa, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Ya le damos el de 50 o el de 100 para que nos deje tranquilos y no me salga más cara la multa. No, ¿verdad? Tenemos que hacer lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Falté a la ley. Soy responsable por mi acto. Hágame mi multa o mi notificación, como debe de ser, aunque me salgan 1,000 pesos. Pero ese es el testimonio que debemos dar. Y así en cada una de las áreas, hermanos.
Ustedes se desenvuelven en un área, yo en otra y cada uno de ustedes en otra. Debemos de alejarnos de la corrupción en el área donde estamos susceptibles a caer en corrupción. Porque tenemos que ser nosotros diferentes ante las demás personas. El testimonio cuenta mucho, hermanos. Yo he conocido personas que realmente no le han entregado a la vida a Dios por el testimonio de quien tiene cerca. Imagínense qué grave es eso. De que la persona dice, ¿para qué yo me voy a convertir en creyente? ¿Para ser como fulano? ¿Para ser como perengano? Eso, de verdad, tengamos cuidado, hermanos. Entonces, huyamos de la corrupción. Enfrentemos esto, hermanos, a la realidad y saquemos la luz que tenemos por dentro. Anunciemos las virtudes de Dios, seamos diferentes ante las demás personas. Porque Dios eso es lo que quiere, que seamos diferentes, que seamos la sal de la tierra. Porque si no somos sal, hermanos, entonces ¿qué seremos? Bueno, fuera que realmente fuéramos muy salados, hermanos, para con poquita sal donde pasemos, alumbremos mucho, ¿verdad? Dejemos huella, dejemos el testimonio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El siguiente punto, hermanos, es necesario predicar la sana doctrina. Si nosotros no refutamos las doctrinas que actualmente vemos, difícil va a ser la situación. Difícil va a ser que seamos sal. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos encontramos nosotros con personas o con otros creyentes que creen, ya llámese testigos de Jehová, luz del mundo, adventistas del séptimo día, y nosotros los vemos que andan predicando y a diestra y a siniestra, pero no predican la verdad? Sus palabras los llevan a la misma condenación porque no tienen el mensaje salvífico, y el mensaje salvífico pues lo conocemos, es el evangelio, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Entonces, es enfrentar eso también, hermanos. Tenemos que nosotros conocer bien nuestra doctrina. Si nosotros no la conocemos, hermanos, si yo no leo la Biblia, yo no conozco lo que Dios quiere de mí, las doctrinas que creemos como bautistas, pues va a ser complicado que nosotros seamos luz, porque cualquier viento de doctrina hasta nos puede llevar a nosotros también. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en eso. Tenemos que analizar estas circunstancias. Tenemos que ser predicar la sana doctrina. Un evangelio corrupto no salva a nadie del castigo y de la corrupción. Por eso es necesario predicar la verdadera doctrina. ¿Y si saben para qué? Ahora, comparándolo con la sal, ¿qué fue lo que les mencionaba? La sal preserva. Cada uno de nosotros tiene que preservar en la sana doctrina. Tenemos que estudiar, tenemos que mejorar nuestra relación con Dios para hacer esa sal. Entonces, hermanos, hagamos eso. Y dice también, es necesario demostrar con hechos lo que profesamos. Y esto, hermanos, hagamos hincapié, y les voy a pedir si leen Tito 1:16. En voz alta, por favor. Tito 1:16, hermanos. Y si ya lo tienen, pueden leerlo en voz alta, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjense qué fuerte esto, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Era lo que yo les comentaba hace rato. Qué difícil es cuando alguien
no quiere entregarle la vida a Cristo cuando por el testimonio de alguien dicen, yo no quiero ser como él. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Qué fuertes son estas palabras, hermanos, porque verdaderamente no tenemos conciencia a veces de lo que hacemos. Nosotros decimos, y nos pasa muy a menudo, decimos que somos cristianos, que somos creyentes, pero no hago la diferencia. No hago la diferencia ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún otro lado donde nos encontramos. Entonces, no se puede ser una buena sal, hermanos, si nosotros no damos un buen testimonio, si nosotros con nuestros hechos demostramos otra cosa. Y eso es algo que debemos de cambiar en nuestras vidas, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando en un principio les mencionaba que fuimos creados a hechura suya, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, si nosotros no damos un buen testimonio, si nosotros no obramos bien, no podemos ser la sal de la tierra, no podemos tener una vida fructífera. Y para tener una vida fructífera necesitamos estos 4 puntos. Necesitamos conocer a Dios, el propósito en nuestra vida. Necesitamos predicar su palabra, conocerla, entenderla, anunciar lo que Él hace conmigo a diario. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y algo muy importante que se encuentra en Gálatas 5 es el fruto del Espíritu. Y si nosotros no tenemos eso, hermanos, pues de verdad que será muy complicado. Y se los voy a leer, hermanos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el resultado de una vida fructífera, hermanos. La pregunta es, nuestra vida cristiana, ¿es fructífera? Cada uno analice eso, hermanos. Ya vimos el ejemplo de la vida estéril. En el ámbito de la sociedad, como no creyentes, y en el ámbito como creyentes. ¿Queremos que nuestra vida sea fructífera? Tenemos que hacer las recomendaciones que se dieron hace un momento. Y con la vida fructífera es el resultado, más el fruto del Espíritu es amor. Si usted tiene amor, las cosas es más fácil, porque dice el apóstol Pablo, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. De nada me sirve si yo no tengo amor. Entonces, el resultado de una vida fructífera es eso, es amor, el amor los unos a los otros. Es el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad. Estas cosas son elementales en la vida del cristiano. ¿Qué pasa si yo no tengo paciencia, hermanos? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos paciencia en sus hogares? Que ya hicimos una cosa, que ya hicimos otra, pero que nosotros a veces cuando venimos del trabajo y venimos cansados, ¿qué es lo que queremos? Pues ya relajarnos, ¿no? Estar en nuestro hogar descansando. Pero si los hijos están gritando que para allá y que y que el otro, y si no tenemos paciencia, ¿cuál es el resultado? Pues empieza uno a gritarles, ¿no? Empieza uno a ofender. Entonces, hermanos, si no tenemos paciencia y si no tenemos la paz interior, no podemos ser esa sal. La sal podemos empezarla desde nuestro hogar. Para que nosotros podamos ser la sal allá afuera, tenemos que empezar por los nuestros. En nuestro hogar es donde empieza todo, hermanos. Tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos a que tengan una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice el Señor, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará?
Y es un llamado que nos hace, porque al último dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. La palabra oír significa que nosotros tenemos que escuchar, pero a la vez es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica, hermanos, cuesta. No es tan fácil. Es poner en primer lugar a Dios, como decía el pasaje de Gálatas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia está llena de recomendaciones para los hijos de Dios, para un buen comportamiento ante la sociedad, para que llevemos fruto, el fruto que el Señor quiere que llevemos, y nuestra vida sea fructífera y no seamos una sal insípida, una sal que no tiene un propósito, que no tiene sabor, que no tiene interés. Su vida tiene que hacerle interesante, hermano. Yo también. ¿Interesante en qué sentido? En hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios? Nosotros en el anuario tenemos un programa. ¿Recuerdan cuál es? Y es un programa muy importante. 1+1. Y cada año, cuando tenemos las reuniones para los cargos, las candidaturas, pues lo vemos, ¿no? Tenemos el programa 1+1, pero ¿lo llevamos a cabo, hermanos? Pues yo creo que no. Y digo, lo llevamos porque me incluyo, pues. Entonces tenemos que cambiar. Yo creo que no, porque veo las mismas caras, hermanos. Bueno, veo un joven nuevo allá con Esther. Pero de ahí más, hermanos, veo los mismos. Entonces, en algo estamos fallando. En algo estamos fallando, hermanos, y tenemos que cambiar eso para hacer la sal que el Señor quiere, y que no seamos una sal insípida, que no llevemos una vida estéril, hermanos, sino que demos fruto. Pues tenemos que hacer eso, porque a ninguno de nosotros nos va a gustar el pasaje que leímos en Corintios, que seremos salvos así como por fuego, de panzazo, hermanos. Y no vamos a tener ninguna joya, ningún galardón. Eso va a ser lo más triste, porque lo más triste es que va a ser para la eternidad. Valoremos el tiempo, hermanos. Así como lo valoraba el rico insensato para hacer sus bienes, nosotros invirtámoslos en hacer la voluntad de Dios, para que nuestra vida tenga sentido aquí en esta tierra. Que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo puso aquí, hermanos. Entonces, esas son las recomendaciones, hermanos. Seamos una sal que sazone, una sal que preserve, una sal como la de aquellos años, que era muy cara, que se daba con el oro gramo por gramo. Seamos así, hermano, porque para Dios eso es lo que somos. Somos valiosos. ¿Por qué? Porque por medio de lo que ya conocemos, podemos llegar para que otras personas conozcan a Dios por medio de nuestras palabras. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Pero si no sacrificamos la carne, no vamos a poder lograr el objetivo por el cual Dios nos puso aquí, para hacer una sal sazonadora, una sal que tenga el sentido figurado de la sal que ya conocemos, de sazonar las cosas, porque nosotros estamos puestos para sazonar este mundo, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros. En esta mañana Dios puso ese mensaje en mi corazón, y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, te agradecemos de antemano el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, de escuchar tu palabra. Lo que tú quieres de nosotros, Señor, en esta vida, pues es que nos vaya bien. Tú nos diste a elegir entre el bien y el mal, y pues aquí estamos, Señor.
mis hermanos y yo aquí estamos presentes, te hemos elegido a ti y también, Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a consagrar nuestra vida para que de antemano hagamos tu propósito aquí en esta tierra, que no seamos una sal insípida, que no tengamos una vida estéril, sino que nuestra vida sea fructífera, para así nosotros ser agradables ante tu presencia, el poder establecer una comunión real contigo, Señor, y así, Señor, hacer tu voluntad en todo momento. Permite, Señor, que nuestras vidas sean llenas de tu palabra, que todas las palabras que escuchamos, Señor, verdaderamente las pongamos en práctica, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que seamos practicantes de ella y hacedores, porque si no somos hacedores, de nada nos sirve, Señor. Ayúdanos, pues, Padre Santo, a que este mensaje nos ayude a tener una comunión real y que, Señor, si en algo estamos fallando, pues te pedimos perdón para que de alguna manera, Padre Santo, reconozcamos nuestro pecado y nos arrodillemos ante ti para que siempre hagamos tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser sinceros y ayúdanos a hacer una vida práctica, Señor, en tu palabra y en tu voluntad. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén.